Buenas noches, estimados asistentes. Mi nombre es Sandra Takuri, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. En el presente taller de capacitación, calumnias e injurias en medios digitales. Procederé a realizar un análisis de manera que se pueda comprender brevemente con claridad y sencillez respecto de la calumnia y la injuria en medios digitales en base a lo prescrito en el Código Orgánico Integral Penal. Tanto la calumnia como la injuria pueden darse con facilidad en medios digitales, al punto que las perspectivas agraviadas en algunos casos callen debido al desconocimiento de que el ordenamiento jurídico ecuatoriano les protege y les brinda las vías adecuadas para hacer respetar sus derechos. Es esta una de las razones de la importancia de que en el practicum 1 de la carrera de Derecho se realiza una capacitación para que la sociedad comprenda en qué consiste el delito de la calumnia y en qué consiste la contravención de injuria. Al respecto, veamos lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador de 2008. Respecto al tema del taller, de esta forma, nuestra norma suprema en su artículo 66 reconoce y garantiza en su numeral 18 el derecho al honor y el buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de la persona. Al respecto, la calumnia se encuentra establecido en el artículo 182 del COIP, artículo que se puede leer en su totalidad para luego realizar un análisis. El artículo 182 calumnia la persona que por cualquier medio realice una falsa imputación de un delito en contra de otra persona será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. No constituye calumnia los pronunciamientos vertidos ante autoridades, jueces y tribunales cuando las imputaciones se hubieran hecho en razón de la defensa de la causa. No será responsable de calumnias quien probare la veracidad de las imputaciones. Sin embargo, en ningún caso se admitirá prueba la imputación de un delito que hubiera sido objeto de una sentencia ratificatoria de la inocencia del procesado de sobrecimiento o archivo. No habrá lugar a responsabilidad penal si el autor de calumnias se retractara voluntariamente ante de preferirse sentencia ejecutoriada. Siempre que la publicación de la retracción se haga a costa del responsable, se cumpla en el mismo medio y con las mismas características en que se difundió la imputación. La retractación no constituye una forma de aceptación de culpabilidad. Ahora vamos a comentar cada parte de este artículo, el cual en su primer inciso dice que artículo 182 calumnia. La persona que por cualquier medio realice una falsa imputación de un delito en contra de otra será sancionada con una pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Esto en primer inciso dice que la calumnia puede ser realizada por cualquier medio, es decir, que puede realizarse como suceso comúnmente en la actualidad mediante el uso de plataformas digitales. La calumnia se configura cuando una persona atribuye a otra una falsa imputación de la comisión de un delito. Y ahora también recordaremos lo que establece el artículo 18 del Código Orgánico Integral Penal en cuanto a lo que tiene que ver con lo que es un delito. Veamos, el artículo 18, infracción penal es la conducta típica, antijurídica y culpable, cuya sanción se encuentra prevista en el Código. De la misma manera, demos lectura al artículo 19 del COIP. El artículo 19 clasifica de las siguientes infracciones. Las infracciones se clasifican en delitos y contravenciones.
Una vez revisado estos artículos, está claro que la calumnia se configura en el Ecuador mediante la falsa imputación de un delito, no de una contravención. Por ejemplo, si una persona mediante una red social dice, el señor tal, con nombres y apellidos, aproximadamente a las 20 horas ingresó a mi domicilio y me robó un celular el día 1 de enero de 2023, etcétera, como el hecho de haber robado es un delito que se encuentra regulado como tal, y en el caso en que no se pruebe que lo dicho sea verdad, entonces estaríamos frente a un acto doloso, que es el delito de una calumnia, y la sanción para quien calumnie es de 6 a 2 años privación de la libertad. Otros ejemplos: la calumnia será alguien atribuida a otra persona la autoría de un delito de peculado o la realización del delito de cohecho. Ahora, léanos el... No constituye calumnia los pronunciamientos vertidos ante autoridades, jueces y tribunales cuando los imputados se hubieran hecho en razón de la defensa de la causa. Veamos, es decir, si alguien ante una autoridad, ante un juzgador o ante un tribunal, llega a atribuir a otra persona manifestándole que el sujeto pasivo es el autor de un delito de receptación o de defraudación tributaria, no será calumnia siempre que lo haga en defensa de una causa. Por ejemplo, si en una audiencia de fijación de pensión alimenticia uno de los abogados llegase a pronunciar que el demandado, con la finalidad de ocultar sus verdaderos ingresos económicos, está cometiendo un delito previsto y sancionado en el Código Orgánico Integral Penal, esta afirmación, en caso de ser errónea o falsa, no se configura como delito de calumnia, ya que este inciso así lo prevé para cuando se lo hace en calidad de defensa de una causa. Ahora vamos a leer el inciso número 3, el cual dice: no será responsable de calumnias quien probare la veracidad de las imputaciones. Sin embargo, en ningún caso se admitirá pruebas sobre la imputación de un delito que hubiere sido objeto de una sentencia ratificatoria de la inocencia del procesado, del sobreseimiento o archivo. Esta parte del artículo establece que si la persona que ha hecho la atribución de un delito a otra persona llegase a probar que lo dicho por él es verdadero, no tendrá sanción alguna, debido a que los hechos imputados no serán falsos. Y aquí debemos darnos cuenta la importancia de la falsedad del delito imputado como requisito revelante para que tenga lugar la calumnia. Se debe tener en cuenta que no se puede presentar como prueba un proceso judicial en que el acusado de dicho delito haya recibido una sentencia ratificatoria de inocencia, pues por sentido común entendemos que si ha sido declarado inocente por la autoridad jurisdiccional es porque no se ha probado que haya sido el autor, por lo cual mal se podría aceptar una prueba de estas características. Leamos la parte final de este artículo, el cual dice que no habrá lugar a responsabilidad penal si el autor de calumnias se retractara voluntariamente antes de proferirse sentencia ejecutoriada, que la publicación de la retracción se haga a costa del responsable, se cumpla en el mismo medio y con las mismas características en que se difundió la imputación. La retracción no constituye una forma de aceptación de culpabilidad. Este inciso final establece que si la persona autora de la calumnia o de aquellos hechos falsos que fueron atribuidos a otra persona llegase a arrepentirse, no tendrá sanción penal, siempre que se retracte antes de que la sentencia quede ejecutoriada, es decir, cuando ya no se pueda presentar recursos.
Pero para que pueda beneficiarse la persona que ha imputado los hechos falsos deberá obligatoriamente realizar una publicación con la retractación a costa del sujeto activo de la calumnia a través de en mismas circunstancias y medios en que realizó la falsa imputación. También este último inciso nos aclara que de ninguna forma deberá y puede entenderse que la retractación realizada signifique que la persona sea culpable. Continuemos. Y vamos a analizar la injuria, la cual se halla en el artículo orgánico integral penal en su capítulo 9 de las contravenciones, específicamente en el artículo 396, en cual establece que, artículo 396, contravenciones de cuarta clase, será sancionada con pena privativa de libertad de 15 a 30 días. La persona que por cualquier medio, inclusive a través de cualquiera de las tecnologías de la información y comunicación, profiera expresiones de descrédito y deshonra en contra de otra, ya que sea mediante lenguaje violento, agresivo, vulgar u hostil. Esta contravención no será punible si las expresiones son recíprocas en el mismo acto. Ahora analicemos esta norma. La norma penal entonces establecida que esta contravención puede ser cometida mediante diversos medios, es decir, que también se puede cometer mediante el uso de medios digitales, ya que sean estas redes sociales, páginas web, etcétera. Esta contravención se comete cuando una persona emita o pronuncie expresiones que vayan en contra del honor de otra persona. Por ejemplo, es decir, que una persona alguien que no honra o no paga sus deudas que ha contraído con determinada entidad financiera. Es una injuria que la misma forma de decir que alguien es infiel a su cónyuge también es injuria, pero si alguien expresa que tal persona o es autora de un delito de estafa, ya no sería injuria, sino calumnia. Un punto importante en el COIP nos deja claro que si las personas mutuamente se formulan expresiones de descrédito y contrarias en el mismo acto, no tendrá sanción para ninguna de las dos partes. Entonces, respondamos unas preguntas que se afectan con la calumnia. Se afecta el buen nombre, la dignidad y el respeto, etcétera. Diferencias entre calumnia e injuria. En la calumnia, una persona imputa a otra el cometimiento de un delito, no de una contravención u otra cosa. Es decir, que para que sea calumnia se deberá imputar de manera precisa un delito, ya sea de ejercicio de acción pública o privada. En cambio, en la injuria no se imputa a otra persona de un delito, sino que se configura la calumnia mediante expresiones que atente el honor de las personas. Que se afecte con, ¿Qué se afecta con la injuria? Se afecta el honor de las personas. Recomendaciones. Que se aumente la sanción para el caso del delito de calumnia, como también se incremente la sanción para el caso de las contravenciones de injurias. Que la sociedad se informe más acerca de sus derechos y obligaciones para así vivir en una sociedad armónica. Que el legislador realice reformas encaminadas a lograr una administración de justicia eficiente en la resolución de todos los procesos judiciales. Que las personas, antes de realizar un pronunciamiento por cualquier medio, ya sea este digital o de otro tipo, verifique qué es lo que va a expresar, no vaya en contra de la dignidad y el honor de las personas. Que el Estado ecuatoriano brinde información en los centros educativos de formación inicial, secundaria y superior respecto a los diversos delitos regulados en el Ecuador y cómo no cometerlos.
Gracias, mi estimado audiencia, por acompañarme en esta exposición.